Nicolás Maduro inscribe su candidatura para la presidencia de Venezuela. Busca la reelección. Lo respaldan el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, por supuesto, el Partido Comunista, la organización Patria para Todos, el movimiento Tupamaro y la recién creada formación oficialista Somos Venezuela, entre otras nóminas políticas cercanas al chavismo. Antes de acudir a inscribirse, mire usted, visitó la tumba de su antecesor Hugo Chávez y recorrió en caravana calles de la capital, Caracas. Vamos precisamente con Osmari Hernández, que se encuentra allí en Caracas, con las incidencias y el discurso que dio Nicolás Maduro después de inscribirse para competir por las elecciones presidenciales. Y además Osmari también nos va a decir quién más lo ha hecho hasta el momento. Osmari, gusto en saludarte. Patricia, muy buenas tardes, un gusto como siempre saludarte a esta hora. En la jornada de este martes se tiene previsto recibir las inscripciones a las candidaturas presidenciales hasta las 12 de la noche. Hasta el momento 4 han sido las personas que se han inscrito como aspirantes a la primera magistratura. Me refiero a Luis Alejandro Ratti, empresario del estado de Aragua, Reinaldo Quijada y Francisco Visconti. Estos últimos dos han sido identificados con tendencia del chavismo, pero no madurismo, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección, se presentó acá ante los rectores del Consejo Nacional Electoral para confirmar su postulación, en principio por el Partido Socialista Unido de Venezuela y también por el movimiento Somos Venezuela. Luego se trasladó hasta la Plaza Diego Ibarra, ubicada justamente en un lateral al Consejo Nacional Electoral, donde se encontraban sus seguidores esperándolo, y en su discurso envió un mensaje a la oposición. Esto fue lo que dijo. La Plaza Diego Ibarra, en compañía de la primera combatiente. Que se inscriban los candidatos de la oposición. Tienen todas las garantías internacionales, nacionales y electorales. ¿Qué más van a buscar? La única garantía que yo no les voy a dar nunca es la garantía de que nos ganen las elecciones presidenciales. Eso no se las puedo dar. Eso es lo que ellos quieren. El mismo sistema electoral, las mismas máquinas, la misma auditoría, los mismos testigos con que ellos ganaron el 6 de diciembre del 2015 la Asamblea Nacional. Por su parte, Patricia, la Mesa de la Unidad Democrática se pronunció nuevamente a través de un comunicado para ratificar su posición de no sumarse a esta contienda política por considerar que no existen en este momento las condiciones para que se realicen unos comicios justos y transparentes. De igual manera, describían de forma detallada cuáles son esas condiciones electorales que consideran no están presentes en esta contienda política. Se está a la espera, Patricia, a esta hora, de que llegue al Consejo Nacional Electoral Henry Falcón. Él es dirigente de Avanzada Progresista y fue preinscrito por el Movimiento al Socialismo Más. Forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática, sin embargo, decidió, al margen de la decisión que tomó esta alianza de partidos opositores, inscribirse en esta contienda bajo la premisa de que va a luchar por porque se tomen medidas garantías electorales en este proceso. Estamos a la espera de que esto se formalice en los próximos minutos, Patricia. Y si no, tiene hasta la medianoche, como tú nos has informado, Osmari, para acudir precisamente al Consejo Nacional Electoral para formalizar su inscripción. Muchas gracias, Osmari Hernández, desde Caracas, con estas informaciones acerca de hoy, que es el último día para inscribirse y competir en los comicios presidenciales de Venezuela Nacional, Ignacio Barestegui. Gracias por estar con nosotros, los saluda Patricia Ramos, pero también quiero comenzar preguntándole, si me permite, ¿por qué no se queda solo en la contienda del actual presidente Nicolás Maduro? No se quedó solo, de hecho. ¿Cuál es el mensaje al respecto? ¿Valida esto el proceso? ¿Mostraría un resquebrajamiento a la oposición? ¿Cuál es la lectura de que otras personas quieran contender por la primera magistratura de Venezuela? Bienvenido nuevamente a Panorama Mundial. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por la invitación. Sí, lógicamente Venezuela queda aislado cada vez más en cuanto a poder
adelantar las elecciones y no reaccionar frente a la condena internacional, especialmente la reciente resolución de la OEA, que aumenta el número, por lo tanto sí queda aislado y no permite otros contendientes en las elecciones, lo que inviabiliza cualquier apoyo internacional, tampoco la participación de observadores internacionales. Por lo tanto, todo indica que la presión internacional va a seguir aumentando y de cierta forma la OEA está progresivamente ejerciendo mayor presión contra el gobierno de Maduro. Ahora bien, precisamente acabas de mencionar las instancias internacionales. El proceso sigue su curso, el proceso electoral. ¿Cómo queda al respecto las críticas a este llamado electoral de importantes sectores de la comunidad internacional como son la OEA, el Grupo de Lima, la Unión Europea y hasta Estados Unidos? Porque al parecer estos señalamientos pues no estarían teniendo ningún eco. Y no, la reacción de Maduro realmente es desconocer la presión internacional de los organismos internacionales. De todas formas, Patricia, sería bueno separar, porque hay organismos que tienen cartas democráticas o compromisos democráticos y otros que no lo tienen. Digamos, en ese sentido hay que mencionar que la UNASUR tiene un compromiso democrático, no lo puede aplicar porque Venezuela es parte de la UNASUR, porque Bolivia está en contra de aplicarlo y porque Surinam también está en contra. El Mercosur tiene su carta democrática que sí fue aplicada, por lo tanto Venezuela está suspendido, y en la OEA hay también una carta democrática que no se llegan a los votos, más o menos los 24 votos que hay que acceder para aplicar la carta democrática. Luego está la presión que puede ejercer Naciones Unidas en cuanto a los observadores, pero no puede pasar a mayores porque de cierta forma China y Rusia, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, apoyan todavía a Venezuela, y la Unión Europea a través de sus sanciones también ejerce cierta presión. Pero creo que hay que separar los organismos que tienen cartas democráticas de los que no tienen cartas democráticas en cuanto a la suspensión de Venezuela. Pero muy bien, a ver, tú bien dices cierta presión y ahí hay que poner un punto muy importante, porque es solo cierta presión. Estamos viendo una oleada, dijéramos, de estos organismos internacionales señalando la convocatoria para el 22 de abril a elecciones presidenciales, indicando que no es un proceso justo, transparente, etcétera, según estos organismos internacionales. Pero todo se ha quedado en palabras, más allá si cuentan con una carta democrática, más allá del tipo de sanciones, más allá si de Venezuela pertenece o estaría suspendida. Lo cierto es que en los hechos no parece pasar nada al respecto. Entonces, ¿dónde queda la comunidad internacional? Insisto en esta pregunta porque al parecer, vuelvo y reitero, estamos en palabras. Patricia, estoy de acuerdo contigo. La comunidad internacional está quedando muy mal parada respecto a la situación y la crisis de Venezuela. Es una flagrante violación de los derechos humanos. También, por supuesto, es claramente un régimen dictatorial. No ha podido la comunidad internacional ejercer la presión necesaria. No ha podido la OEA, no va a poder porque todavía Venezuela tiene el apoyo del Petrocaribe, por lo tanto es muy difícil llegar a estos 24 votos. Si bien hay que reconocer que Ecuador, El Salvador, y Surinam y Nicaragua, perdón, han cambiado de posición y se han abstenido, se abstuvieron en la última resolución de la OEA. Quiere decir que en OEA el número de países que condenan el régimen de Maduro va en aumento, pero es cierto que el resto de la comunidad internacional no ha podido ejercer con firmeza una presión hacia el régimen de Maduro. Quizás, Patricia, esa presión va a estar cuando China y Rusia dejen de apoyar, especialmente China, financieramente a Venezuela, o cuando Estados Unidos tome la decisión de bloquear las compras de petróleo. Ignacio, Naciones Unidas está llegándonos el cable en este momento, acaba de confirmar que ha recibido la petición de Venezuela de que envíe observadores a las elecciones presidenciales del 22 de abril y que está examinando si debe participar o no. ¿De qué dependería que observadores de la ONU participen en este proceso y de qué manera el sí o el no incidiría en las elecciones que, como ya hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, están señaladas de injustas y otros calificativos por una parte de la comunidad internacional? Diría que es una estrategia de Maduro, una buena estrategia el hecho de solicitar observadores de Naciones Unidas, porque eso de cierta forma le valida una elección que en el momento que no tiene la posición y que no son libres, por supuesto que está totalmente invalidada. Desde el momento en que hay presos políticos, desde el momento que no hay una seguridad en cuanto a las instituciones, desde el momento que no hay
una independencia del Consejo Electoral, es muy difícil que Naciones Unidas acepte a enviar observadores internacionales, porque ¿qué es lo que vamos a observar? Una elección donde el único, en definitiva, candidato es Maduro. Eso creo que es algo que también debemos observar, y Naciones Unidas debe tener mucho cuidado de no dar un paso falso en terminar de validar una elección donde hasta ahora no hay otros contendientes. Ignacio, muy brevemente, antes de terminar, no puedo dejarte ir sin preguntarte, ¿Maduro va a ir a la Cumbre de las Américas en Lima después de que el Grupo de Lima dijo no va más y Perú lo desinvitó? Yo creo que esto ha ocurrido ya en alguna oportunidad con la ex canciller de Venezuela, que ha participado en cumbres que no ha sido invitada y ha sido realmente una incomodidad internacional, y Maduro le gusta intimar en este sentido a ir en contra de los organismos regionales, le gusta tener cierto poder de bloquear la UNASUR, sabe que ha bloqueado también la CELAC, sabe que ha bloqueado la reunión entre la Unión Europea y la CELAC, que es muy importante. Por lo tanto, podemos estar frente a un verdadero papelón internacional diplomático en cuanto a que Maduro puede llegar a ir a Lima. Esperemos que no sea así, esperemos que eso no tiñe una cumbre bien importante donde Trump tendría una participación interesante, y una vez más Venezuela y Maduro pueden, mejor dicho, Maduro puede llegar a bloquear una cumbre regional. Ignacio Bartesagui, muchísimas gracias.